¿Cómo están, compañeros? Buenas noches con todos. Para dar inicio de una vez con el día, con la videoconferencia del día, les dejo con Gaby nomás. Buenas noches con todos, bienvenidos. Gaby. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con el curso. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco las matrices que tenemos en el aula virtual para calificar las no conformidades. Entonces, vamos a iniciar con eso. Ahorita les voy a compartir una de las matrices. Ya. A ver, este es el documento que dice CAA-CHC. Entonces, después ustedes van a hacer un trabajo en esta matriz. Entonces, aquí nosotros tenemos ya la matriz de evaluación hecha para una estación de servicio. Y vemos en la parte de abajo tenemos la legislación, las obligaciones de la licencia ambiental, el cumplimiento del plan de manejo ambiental y el plan de acción. En este caso no está hecha la evaluación a un plan de acción anterior. Directamente va al plan de acción de la auditoría. Aquí tenemos el cronograma de plan de acción. Tenemos unos gráficos del nivel de cumplimiento. No sé si recuerdan que cuando veíamos la parte de TDRs, había un capítulo que decía síntesis de la auditoría. Entonces ahí, en esa sección, nosotros tendríamos que poner el porcentaje de cumplimiento de la auditoría, cuál fue el porcentaje de no conformidades mayores, el de no conformidades menores, el de no aplica y el de observaciones. Entonces se generan automáticamente estos gráficos aquí en esta matriz y esos los podemos utilizar en el capítulo de síntesis de la auditoría. Ya, y aquí hay un cronograma valorado del plan de acción. Entonces, ahorita yo voy a hacer algunos ejemplos de no conformidades y después ustedes van a tener que hacer también no conformidades mayores y menores para el proyecto que hicieron el diagrama de flujo del segundo deber, perdón. Ya. Entonces, yo les voy a indicar aquí cómo se establecen las no conformidades. Entonces, vamos a iniciar con esta sección de legislación ambiental. Aquí está la ley está el reglamento a la ley de gestión ambiental. Actualmente, como les comenté, en lugar de esta ley está el reglamento ALCOA. Se derogó esta legislación. Ya, entonces aquí nosotros teníamos un artículo que decía los tanques y contenedores de combustible deben estar herméticamente sellados con la finalidad de evitar filtraciones y posibles contaminaciones y estar rodeados de un cubeto con un efecto de volumen del 110%. Entonces, si es que yo voy a una empresa y veo que no tienen el cubeto, voy a hacer ahorita ejemplo solo de no conformidad. Si es que tuviéramos cumplimiento, únicamente pusiéramos la empresa cuenta con un cubeto del 110% de capacidad. Pero para estos ejemplos los voy a detallar como no conformidades. Entonces aquí yo pondría la empresa no cuenta con cubeto en su sitio de almacenamiento de combustibles. Ya. Entonces, yo tengo que poner dónde está la evidencia. Entonces tengo que poner se adjunta un registro fotográfico del sitio. Entonces, entre paréntesis tengo que poner en dónde voy a anexar esto. Anexo 1. Registro fotográfico.
Ya. Entonces, si ustedes recuerdan de lo que leyeron en el Acuerdo Ministerial 061 y también en el Reglamento ALCOA, cuando se incumplía alguna especificación de la normativa, era una no conformidad menor. Entonces, yo le voy a calificar como una no conformidad menor, es un hallazgo y se queda así. ¿Ya? Ahora voy a hacer un ejemplo de una obligación de la licencia. Ya. Aquí, por ejemplo, dice, se realizan las auditorías ambientales del plan de manejo ambiental. Entonces, yo voy a la empresa, pero no han entregado las auditorías, la última auditoría ambiental o están fuera de plazo. Y también veo que en el plan de acción anterior también les pusieron como una no conformidad menor que no han presentado las auditorías. Entonces, en este caso, para mi ejemplo, yo le voy a poner no conformidad mayor. Y aquí en la calificación le voy a poner, no se han presentado las auditorías ambientales del periodo tal. Ya. Además, se verifica que es un incumplimiento reincidente. Ya, entonces, como ven, así nosotros tenemos que justificar y todo lo que nosotros pongamos tiene que estar evidenciado. Entonces aquí yo le voy a poner anexo 2, plan de acción de auditoría anterior. De auditoría del periodo tal. Ya, entonces así nosotros vamos comprobando o ponemos la evidencia de las no conformidades. Del cumplimiento también tenemos que poner, entran las evidencias de cumplimiento. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de cumplimiento de PMA, de una no conformidad. Ya, a ver, voy a ponerle también ahorita una no conformidad mayor. Entonces vamos a hacer algo de... Ya. Entonces yo voy a hacer un ejemplo de una no conformidad en la que se evidencia contaminación. Si recuerdan, eso era un motivo de no conformidad mayor. Entonces yo le voy a poner, aquí el programa de manejo de desechos nos dice, en la estación de servicio limpian la trampa de grasa y retiran los lodos de la misma, ubicándolos en el contenedor. Entonces yo le voy a poner una no conformidad mayor y voy a poner, se evidenció que en la estación de servicio se depositan los lodos con hidrocarburos en el cuerpo hídrico más cercano. ¿Ya? En el cuerpo hídrico cercano. Entonces, tengo que igual evidenciar esto. Y voy a ponerle anexo 3. Registro fotográfico de lodos en cuerpo hídrico. Ya, entonces aquí, como estoy observando que hay contaminación ambiental porque son lodos en un cuerpo hídrico, lodos de hidrocarburos, le voy a poner no conformidad mayor. Ya. Entonces, ya. Para que
ustedes manejen y vean cómo se utiliza esta matriz. Por favor, vamos a hacer la actividad del día de hoy. Entonces, van a ser 2 no conformidades para cada, 2 para legislación, 2 para licencia y 2 para cumplimiento. Traten de que sea una mayor y una menor para cada una de las celdas que tenemos aquí. Ya les voy a indicar también cómo se van. Les voy a indicar cómo se van organizando los anexos de la auditoría. Entonces, esta, por ejemplo, es una auditoría de la termoeléctrica que comentábamos el otro día. Entonces, aquí nosotros tenemos anexos generales y vamos a ir poniendo todos los documentos que evidencien el cumplimiento o el incumplimiento de nuestra auditoría. Por ejemplo, vamos desde el plan de manejo. Tenemos los documentos de la gestión de desechos, los monitoreos, el registro de generador de desechos peligrosos, el permiso de bomberos, las hojas de seguridad, de simulacros, áreas de influencia, más monitoreos, aprobación de pozos, mantenimiento, hojas de seguridad, salud ocupacional, los reportes médicos, entrega de PP. Entonces, como ven, nosotros empezamos a generar anexos. Y todos tienen que estar igual a lo que ponemos en la matriz. Entonces, eso como ejemplo. Pero ahorita lo que vamos a hacer es poner estas 2 no conformidades a la legislación, a la licencia y al cumplimiento del plan de manejo ambiental. No hagan de los programas que yo ya hice. Yo hice aquí del programa de desechos. Hay un montón de programas, entonces traten de hacerlo de otros, el de prevención de impactos, de relaciones comunitarias, pero no el de desechos que yo ya hice, el ejemplo. Y les voy a preguntar al azar. Estas no conformidades también vayan guardándolas porque nosotros vamos a utilizarlas para hacer plan de acción y otros ejercicios el resto del curso. Entonces, por favor, hagan ese ejercicio. Y también yo les voy a preguntar al azar estas no conformidades, cuáles fueron sus ejemplos. Entonces, por favor, estén pendientes de lo que les vaya a preguntar. Ahorita son las 8:20. Vamos a hacer este ejercicio hasta las 8:40, por favor. Unos 20 minutos para hacer estas no conformidades. Si tienen alguna pregunta, me avisan, igual yo voy a estar aquí. Bueno, hay unas preguntas. Me dicen que repita la actividad. Entonces, bueno,
tienen que, de la matriz que está en el aula virtual, que se descargaron el otro día, esta de aquí, ya le voy a compartir otra vez. ¿Dónde está? Ya. En esta matriz hay legislación, obligaciones de licencia y cumplimiento ambiental de una estación de servicio. Entonces tienen que determinar una no conformidad mayor y una menor para la legislación, para las obligaciones de la licencia y para el cumplimiento del PMA. Entonces en total serían 6 no conformidades, 3 mayores y 3 menores. Las no conformidades háganlo según el acuerdo ministerial 061, por favor. Eso lo van a hacer hasta las 8:40. Y después yo les voy a preguntar al azar qué no conformidades pusieron.
Ya. Hay una pregunta en el chat en el que dice que en caso de no haber realizado monitoreos, ¿cómo se pone en los anexos? Ahí como no habría nada que evidencie esto, entonces únicamente se le deja redactado. En la auditoría no se presentaron medios de verificación de haber realizado monitoreos. En caso de que falte una campaña de monitoreos, que no sea todo, ahí ustedes pueden ponerlo. Se han presentado monitoreos, sin embargo, no se presentó la campaña del primer trimestre del 2018, por ejemplo. Ahí sí les tocaría poner anexo 10 monitoreos. Entonces ahí los del MAE verifican que no hay esa campaña de monitoreos.
Ya. Quisiera saber si es que ya terminaron o si necesitan unos 5 minutos más. Ya. Bueno, entonces unos 5 minutos más.
Ya. Bueno, vamos a empezar con las no conformidades. Por favor, vamos a empezar con Vero Robalino. Quisiera, por favor, que me ayude leyendo su no conformidad mayor de la legislación ambiental. Vero Robalino. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. ¿De qué me pidió? Disculpe. Que por favor nos comparta su no conformidad mayor a la legislación ambiental. No conformidad mayor de la legislación. Ajá. Anualmente, aquí dice en la norma de calidad ambiental y de descargas de fluente recurso agua. Una actividad dice anualmente presentar a la entidad de control los resultados de los análisis de aguas residuales. Entonces yo le puse, la empresa no presenta documentos de control con el tiempo establecido, por lo que se considera una no conformidad mayor, al existir ya un antecedente de un plan de acción anterior. Y ahí le puse anexo 2, plan de acción anterior. Ya. Ya, muy bien. Entonces, si es que ya es reincidente, como mencionó la compañera, y sería mayor. Si es que es la primera vez, pero Solo como es reincidente. conformidad menor. Ajá. Sí, ya, yo le puse que no ha presentado igual. Ya. Bueno, muchas gracias. Vamos. Ya, gracias. A ver, vamos por favor con Kevin Moreno. Kevin Moreno. ¿Está ahí? Sí, buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Por favor, ayúdenme con la no conformidad menor a un plan de manejo ambiental. No conformidad menor en un plan de manejo ambiental. Yo le realicé en el programa de comunicación, capacitación y educación ambiental. Ujú. La actividad plantea que se dicten cursos dirigidos al personal acerca de temas de gestión ambiental. Yo le puse que la empresa no cuenta con registros o medios de verificación de haber impartido charlas o cursos al personal en los temas planteados. Le puse Ya, como no conformidad menor. ya, muy bien. Si es que es una actividad que se incumple en el plan de manejo ambiental o normativa, por primera vez es no conformidad menor, entonces está muy bien. Muchas gracias. Vamos por favor con Gabriela Espinel. Por favor, ayúdeme con una no conformidad mayor a las obligaciones de la licencia ambiental. Ya, buenas noches. Yo le puse en el TERAL 6, en donde se informa en detalle los seguros a contratarse para el caso de accidentes. Le puse que la empresa no justifica y no tiene los informes que se deben presentar, por lo que ya es un incumplimiento reincidente. Entonces, como una no conformidad mayor. Ya. Bueno, igual que en el ejemplo que mencionaron anteriormente, si es que es una no conformidad reincidente, es mayor. Muchas gracias. Vamos ahora, por favor, con Andrea de la Torre. Ya, por favor, compártanos una conformidad menor a la legislación ambiental. A ver. Como una conformidad menor, yo le puse en los límites permisibles de niveles de ruido y aire ambiente, hay una actividad que dice si se cumplen los niveles de presión sonora que se obtengan de la emisión de fuente fija según valores que se fijan en la tabla. Yo le puse como observación que no se evidencia el informe de monitoreo de la presión sonora. No hay cómo evidenciarlo. Bueno, a ver, hay veces que, este es un caso específico. Si nos piden que
hay veces que se repiten las no conformidades. Por ejemplo, en esta actividad nos está pidiendo que se cumpla con los límites permisibles, pero el señor no ha hecho. Entonces, en este caso tenemos dos opciones. Una es ponerle no aplica, porque no podemos decir si cumple o no con los límites permisibles porque no hubo un monitoreo. Entonces deberíamos ponerle la no conformidad a la actividad que dice se deberá realizar monitoreos. Entonces ahí le podríamos poner no aplica porque no se hicieron monitoreos y también explicar que ya se evaluó eso en otro punto y que ya se puso como no conformidad en el artículo, en el artículo que dice que se debe hacer monitoreo cuando hay fuentes fijas de ruido. Entonces, porque nosotros no podríamos asegurar si se cumplen o no los límites. Entonces sería mejor poner la no conformidad en el artículo que sí está diciendo que se hagan monitoreos y en este dejarle como no aplica. Ya. Vamos a ver otra persona. Muchas gracias. Vamos con Anthony Rodríguez. No, no me escucha. Anthony Rodríguez, ¿está ahí? No. Bueno, vamos con Cristian Burgos. Un poco. Cristian Burgos. Bueno, yo estoy leyendo como están en aquí en los nombres de la pantalla. No sé si es que serán de las mismas personas. A ver. Diego Silva, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Por favor, compártanos su no conformidad menor del plan de manejo ambiental. Ya. A ver, yo le puse en el caso del programa de monitoreo y seguimiento que los análisis de descargas se realizan anualmente y no en el plazo que se había acordado en el plan de manejo ambiental. Ya. Bueno, muy bien. La actividad sería ejecutar monitoreos, entonces esa es la no conformidad menor. Nos decía el acuerdo 061 que cuando hay un retraso en la presentación de documentos ambientales o cuando no se ha presentado es una no conformidad menor, entonces está muy bien. Ya, muchas gracias. Y por último, por favor, Estefano Guerra. Estefano Guerra. Sí, buenas noches. Buenas noches. Por favor, compártanos su no conformidad menor a las obligaciones de la licencia ambiental. La menor, listo. Entonces, a ver, con referencia a la licencia ambiental 1, pues la observación presentan retrasos. La menor es, ¿verdad? Ujú. Ya, presentan retrasos en la presentación de documentos solicitados para el seguimiento ambiental. Ya, muy bien, igual que el compañero, cuando hay retraso de la presentación de un documento es una no conformidad menor. Muchas gracias. Ya. Bueno, hay veces también que cuando se pone una no conformidad en una sección y vuelven a encontrarla en otra sección, hay muchas veces que se coloca no aplica y se pone numeral o actividad evaluada en el literal número 2.1, por ejemplo. Entonces eso pasa muchas veces. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Como tarea, ustedes únicamente tienen, como ya hicimos aquí la actividad, ustedes tienen que pasarlo, estas no conformidades, pasarlas al formato que tenemos para hacer todas las tareas y eso deberán subir hasta mañana antes de las 10 de la noche. A ver, dicen, hay una pregunta. Dice ingeniera, ¿en observaciones se puede poner el literal de la normativa? Sí, o sea, ustedes en las observaciones pueden redactarlo de la mejor manera que puedan hacer que se entienda qué es lo que están
por qué le ponen esa no conformidad. Entonces, sí se puede poner literales de la normativa. No sé si se refiere la pregunta que están haciendo en el chat a si se debe poner A, B, C, D, las no conformidades del acuerdo 061. Ustedes podrían ponerle, pero estos literales del 061, pero no es necesario. No he visto yo en varias auditorías que he revisado, que he hecho, no he visto que pongan el literal del acuerdo 061, el literal de la no conformidad, pero si es que si es que es mejor para ustedes, pueden ponerlo, no hay ningún problema. Pero no he visto, como les digo, que pongan estos literales. Ya. ¿Tienen alguna pregunta acerca de de cómo se detallan las no conformidades? ¿O no sabían cómo calificar alguna no conformidad? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con la presentación. A ver. Ya, hay una pregunta. Ya dice, preguntan que si no se ha realizado un registro de las averías de las maquinarias, ¿qué tipo de conformidad es? Ya, en la normativa nos decía que cuando hay un incumplimiento en alguna cosa técnica del plan de manejo ambiental, es una no conformidad menor. Entonces, seguramente en el plan de manejo ambiental decía, se deberá llevar un registro del mantenimiento de las maquinarias y nosotros vamos a tener que colocarlo como una no conformidad menor. Ahora sí. Vamos a ver. Ya. Entonces vamos ahora con la postauditoría. ¿Hay una pregunta más? A ver, dice. Ya. La pregunta es que si sigue sin registro, ¿se convierte en una mayor? Sí. Si es que ustedes ven en un plan de acción anterior que no se llevaba un registro del mantenimiento de maquinarias y después hay una reincidencia, la no conformidad se hace mayor. Ya. Ya. Dice, hay otra pregunta que dice sobre los cursos al personal. Entonces, si es que está dentro, y es igual que lo del mantenimiento, si es que solicitan en una actividad del plan de manejo ambiental que se den cursos y no se ha dado, es una no conformidad menor, porque en el acuerdo ministerial 061 hay un numeral que dice que cuando se incumple una norma técnica o una actividad del plan de manejo ambiental, se debe calificar como no conformidad menor. Si es que hay una reincidencia, ahí se hace una no conformidad mayor. Ya, hay otra pregunta, dice, en el aula virtual el deber dice que las no conformidades son del COA. ¿Hacemos del reglamento también? Ya, únicamente de la actividad que hicimos ahora. No hace falta, como la mayoría de auditorías que vamos a ver ahorita son de periodos antes de junio del 2019, entonces nosotros tenemos que verificar lo que está en el acuerdo ministerial 061. Entonces, no hace falta que vuelvan a hacer la actividad que hicimos ahora. Únicamente pásenle al formato del informe que hemos hecho todos estos días y compartan al correo que les indicaron y nada más. Bueno, entonces vamos a continuar. Nosotros, como ven, ya vieron ustedes ahorita que para calificar una no conformidad menor o mayor, tenemos que hacer un análisis con la normativa ambiental. Tenemos que verificar planes de acción anteriores para ver si hay reincidencia o no.
y más que nada ver los artículos que están en el Acuerdo Ministerial 061 o el Reglamento ALCOA. Y ahí determinar si es que son no conformidades menores o mayores. Entonces, eso nosotros lo hacemos en la postauditoría, que es lo que vamos a ver ahorita. En la auditoría in situ, nosotros cogemos la información, hacemos la evaluación, nos manejamos con las actas de apertura, de cierre, también llenamos las encuestas, los cuestionarios al personal que trabaja en la empresa y también a la gente de la zona. Y ahí se acaba la auditoría in situ. Ahora viene la postauditoría, que es donde nosotros vamos a oficina con todas las evidencias y calificamos las no conformidades mayores, menores, observaciones, no aplica, y hacemos el informe de la auditoría. Entonces, ustedes ya saben cómo se debe hacer, cómo debemos organizar la información y ya, vendría esta sección de la postauditoría. Entonces, bueno, en esta sección nosotros debemos elaborar el informe donde se dispone toda la información generada durante la auditoría y se incluye un análisis de los resultados de la revisión de la información secundaria. También se describe las actividades desarrolladas y los hallazgos de las investigaciones in situ. Aquí se determinan las conformidades, las no conformidades mayores, menores y observaciones. Además, toda la información tenemos que sustentarla con registro fotográfico, copias de certificados, documentación relacionada, etc. Es que ustedes califican una actividad y no la sustentan, el ministerio observa y solicita que esa actividad sea solventada, evidenciada con algún medio de verificación. Aparte de eso, nosotros en esta sección hacemos el plan de acción. El plan de acción contiene medidas correctivas, el plazo, el presupuesto de ejecución para cada una de las no conformidades. Y también aquí se hace la actualización del plan de manejo ambiental. Ya. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer plan de acción para todas las no conformidades que encontremos y observaciones. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna no conformidad. Nosotros no podemos disponer una no conformidad y no poner plan de acción a esa no conformidad. Entonces, los planes de acción deben contener hallazgos, medidas correctivas, cronogramas, indicadores y medios de verificación. Entonces, manejamos la misma matriz que hicimos al inicio. Aquí tenemos que poner la referencia, la normativa, el programa que se incumplió, si es no conformidad o si es observación. Y lo que les mencionaba el día de ayer, que se pone la medida y hay veces que hay varias actividades para una sola medida. También tenemos que poner cómo se va a verificar el cumplimiento de este plan de acción, cuál va a ser el indicador, cuál es el responsable, el plazo y el costo. Ya, entonces, ahorita les voy a hacer algunos ejemplos de planes de acción para las no conformidades que vimos en el ejemplo que les indiqué anteriormente. Entonces, ya. Entonces aquí nosotros tenemos un plan de acción. Y con este les voy a indicar cómo se hacen los planes de acción. Entonces, bueno, aquí está, por lo general se hace un solo plan de acción para todo. Entonces aquí en la normativa, la referencia. Algo también que es súper importante es numerar
los puntos que vamos evaluando. Por ejemplo, aquí dice referencia 2.5. Entonces, en la legislación, nosotros tenemos que ir igual de una manera ordenada, numerando las actividades que hemos estado evaluando. Ya, entonces aquí tenemos 2.5. Entonces, en nuestro plan de acción tenemos la referencia. La normativa deberíamos aquí copiar tal y como estaba la normativa. Esta plan de acción tiene cosas que están bien y cosas que están mal. Entonces es más para que ustedes vean un ejemplo de qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, por ejemplo, en normativa y programa es mejor copiar y pegar tal y como está en la legislación. Entonces, en este caso vemos que la 2.5 nos dice en la normativa algo súper diferente. Entonces, es mejor mantener la misma redacción de la normativa. Entonces, la observación igual está súper general. Si ustedes le ponen solo no se separa, puede que se quejen los clientes o pueden que se quejen los del MAE. Entonces, es mejor poner no se separan los residuos peligrosos de los comunes. Y eso se lo puede evidenciar en el anexo 1 del registro fotográfico. Ya. Entonces aquí nosotros vamos a poner gestionar de una manera adecuada los residuos peligrosos. Ya eso podemos poner de medida. De ahí las actividades. Entonces primero vamos a tener que construir un área para separar los residuos peligrosos. Después vamos a tener que separar los residuos peligrosos de los comunes, etiquetar los residuos y entregar un gestor autorizado. Entonces son varias actividades que va a tener que hacer la empresa para gestionar de una manera adecuada y separar los residuos. Ya. Entonces, primero, para esta actividad que dice construir un área para separar los residuos, el medio de verificación de la construcción de un área va a ser registro fotográfico. Ya, en este caso sería la única evidencia que nosotros podemos tener para saber que se construyó un área para residuos peligrosos. El medio de verificación para saber, perdón, hay una pregunta aquí en el chat. Ya. Dice, ¿es una medida por cada observación? Sí, tenemos que hacer una medida por cada observación que nosotros tengamos y también por cada no conformidad. Las no conformidades y las observaciones deben contener un plan de acción, una medida y actividades correctivas. Hay veces que van a tener una medida, una actividad. No siempre se tiene varias actividades por cada medida. En este caso sí, porque aquí nos habla incluso nos habla de reciclaje de los desechos de productos químicos y peligrosos, o sea, que haya un reciclaje. Entonces, en esta actividad, incluso tendríamos que asegurarnos que el gestor que recoge los productos químicos peligrosos haga reciclaje. Entonces, aquí sería que eso se llama coprocesamiento, que coprocese los residuos. Entonces, si se dan cuenta, en esta actividad de la legislación, si es que no separan los residuos, para que cumpla con esto de que se entregue que se reciclen los desechos de productos químicos peligrosos, se debe entregar un gestor que coprocese los residuos. Y para entregar un gestor, se deben hacer varias actividades primero. Entonces, en este caso, hay una medida y hay varias actividades. Pero en este caso específico de esta medida que cogimos como ejemplo. Ingeniera, disculpe una pregunta. Ajá. En este caso, para este ejemplo de la gestión de residuos peligrosos,
¿qué calificación entraría? Porque son como bastantes actividades que entran como que reiterativas para un mismo cuerpo legal, por así decirlo, que estén cumpliendo. Entonces es reiterativo en ese incumplimiento. Entonces, cada actividad es como una no conformidad menor o como una conformidad mayor. ¿Cómo se procedería? Ya. Estas serían no conformidades menores. Cuando hablan de reiteración, hablan de periodos. O sea, si se incumple en un periodo de una auditoría y después se vuelve a incumplir, es una no conformidad mayor. Pero hay veces que seleccionamos un punto en una normativa y también seleccionamos otro artículo que es muy similar. Entonces, las dos se mantendrían como no conformidades menores, si es que es la primera vez que se incumple. Y como vimos en el Acuerdo Ministerial 061, cuando no se cumple un artículo de la normativa, es no conformidad menor. Entonces, aquí las manejaríamos a todas como no conformidad menor. Ok, En gracias. caso de que nosotros veamos contaminación por esta actividad, o sea, no se separan los residuos peligrosos, pero se están manejando de una manera inadecuada, están poniendo en un cuerpo hídrico o están poniendo directamente en el suelo, tienen un relleno sanitario, que eso también puede pasar, o que están quemando los residuos peligrosos. Entonces, si es que ya evidenciamos contaminación, ahí sí sería una no conformidad mayor. Ok, gracias. Bien. Bueno, entonces aquí vamos a continuar. Entonces, estábamos en los medios de verificación. Tenemos que para construir el área necesitamos un registro fotográfico. Para ver esto de separar los residuos, podemos tener un registro fotográfico y aparte de esto, podríamos solicitarle también una bitácora de cantidades en la que se indique bitácora de residuos. Entonces, si quieren, pueden especificar o solo ponerle de manera general. Entonces, ahí ya, cuando se habla de bitácora de residuos, que también es una obligación de quienes generan residuos peligrosos tener bitácoras, se entiende que deberían tener un registro con pesos de con la cantidad de todos los residuos peligrosos que se generan. Ya, aquí en el caso de las etiquetas, necesitan registro fotográfico para saber que etiquetaron los envases de los residuos y también pueden solicitar el modelo de etiquetas. Ya, en formato, eso ya, bueno, podría ser independiente. Ya, y aquí lo único para poder verificar que se haya entregado a un gestor autorizado que procese los residuos es la cadena de custodia y el certificado de eliminación y disposición final. Por parte del gestor. Ya. Entonces, es importante que el gestor esté autorizado. Entonces, igual en la página del Ministerio del Ambiente hay una base de datos de todos los gestores autorizados. Entonces, ya tenemos esto. Ahora vamos con el indicador. Ya. Todos estos indicadores que ustedes ven aquí están mal hechos. Y pueden encontrarse con un técnico del ministerio que sea súper fresco y les diga está bien, o pueden encontrarse con un técnico que les observe y les diga que está mal, porque el indicador, como su nombre lo dice, tiene que dar un porcentaje del cumplimiento de una actividad. Entonces, si es que dice cantidad generada, no nos dice nada. Si es que se generan 10 o se generan 20, no es que está indicando si es que se cumplió o no esto de construir un área para separar los residuos. Entonces,
un indicador es una fórmula matemática que multiplicada por 100 nos da un valor de 0 hasta 100%. Entonces, así nosotros podemos verificar si se cumplió o no una actividad. Entonces, les voy a dar ejemplos de indicadores. Ya. Dice construir un área para separar los residuos. Entonces, aquí lo único que podemos saber es, ¿se hizo el área o no se hizo el área? Entonces, se pone actividad ejecutada sobre actividad requerida. Ya, entonces aquí, en caso de que sí lo cumpla, va a ser 1 sobre 1, 1 por 100, 100%. Si no cumplió, sería 0 sobre 1 por 100, 0%. Entonces, en esta actividad específica, es 0 o 1, nada más. Ahora vamos a ver aquí. Separar los residuos peligrosos de los comunes. Entonces, aquí podríamos verificar con cantidad de residuos peligrosos separados, segregados, sobre la cantidad total de residuos peligrosos generada. Ya, entonces aquí podemos determinar si es que se han separado todos los residuos o no. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en etiqueta de residuos. Entonces sería recipientes de residuos peligrosos etiquetados sobre el total de recipientes. Entonces aquí vamos a saber que si hay, tienen 10 recipientes para residuos peligrosos y de los 10, 5 han etiquetado y 5 no, entonces vamos a tener 5 sobre 10, entonces se ha cumplido el 50% y nos da un valor del cumplimiento de esta actividad. Aquí dice, entregar a un gestor autorizado que procese los residuos. Entonces, el indicador sería residuos peligrosos entregados a un gestor sobre el total de residuos peligrosos. Ya, entonces igual aquí podemos ver qué cantidad de residuos peligrosos fueron entregados a un gestor y qué actividad no. Ya. Aquí el responsable va a ser el administrador, el responsable de construir un área de residuos, de separar también va a ser el administrador, de etiquetar también, y la entrega a gestores va a ser el administrador y también va a ser un gestor de residuos peligrosos. Ya. Entonces aquí sí viene lo del plazo. Para cada actividad nosotros tenemos que evaluar y ver cuánto tiempo les vamos a dar para que cumplan esta actividad. Esto del plazo, igual las actividades del plan de acción, siempre es bueno socializarlo con el dueño de la empresa y quedar de acuerdo en estos plazos para que sea una actividad que ellos puedan cumplir. Por ejemplo, ellos ahorita no pueden construir un área en 2 semanas o en 1 semana no van a poder construir un área porque necesitan fondos. Entonces, ustedes pueden llegar a un acuerdo. Tampoco les van a dar 6 meses para que hagan esta área. Tiene que ser un tiempo prudente. En cosas así pequeñas es mejor manejarlo hasta 3 meses. Entonces, aquí, en mi caso, yo les daría 1 mes para que realicen todas estas actividades. Construir el área, separar, etiquetar y entregar a un gestor. Esta les daría 3 meses.
porque también, bueno, esto de entrega gestor, en el acuerdo 061 dice que un establecimiento puede entregar o puede tener almacenado en un predio máximo por 1 año. Entonces ellos por ley podrían almacenar, podrían presentar al año una evidencia de que han entregado un gestor. Entonces aquí podrían ustedes ponerle 3 meses, pero la cosa es que tengan, y también explicarles que ellos pueden, incluso podrían ponerle aquí, entregar un gestor autorizado que procese los residuos. Se debe entregar a gestores mínimo 1 vez al año. Ya. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Ya. Ya no le quité. Ahora sí, los costos. Esto también pueden hacerlo ustedes buscando en cotizaciones. Hay veces que las empresas contratan a una persona, un ingeniero civil, cuando son varias actividades de construcción para que hagan estos costos. Incluso, por ejemplo, en esta actividad, en esta auditoría de cambio de operador que yo les contaba de este bloque, había una persona que se encargaba solamente de hacer costos. Entonces, yo les voy a poner aquí datos más o menos generales, pero sí es bueno tener una base o una cotización para poder poner estos costos reales. Entonces, bueno, yo voy a poner que para construir un área, ellos van a gastar unos $300. Para separar los residuos no les costará nada porque ya tienen alguien ambiental que haga eso. A ver, hay una pregunta. Dice, una consulta. ¿Cuándo se podría poner de acuerdo? A ver, una consulta. ¿Cuándo se podría poner de acuerdo con el responsable sobre los plazos para el cumplimiento de las actividades? ¿El día de la auditoría in situ? No, esto es después. En la auditoría in situ, si ustedes recuerdan, todavía no tenemos calificadas las no conformidades, todavía nos falta que nos entreguen toda la documentación, todavía tenemos que hacer un análisis de todos los hallazgos que encontramos. Entonces, por lo general, se hace una reunión después, cuando ya hayamos acabado toda la auditoría, hayamos hecho el plan de acción, que es lo más importante, ahí nos solicitamos una reunión con el representante. Para esta reunión no hace falta que se hagan actas de apertura y de cierre de la reunión, porque ya no es una auditoría. Ahí se presenta este plan de acción y ya se presenta en sí un resumen de todas las no conformidades que se encontraron, las mayores, las menores, y se llegan a este acuerdo de los plazos. Y también hay veces que pasa que ustedes llegan y dicen, por ejemplo, una actividad ya, que el mantenimiento de algún equipo. Y puede ser que lleguen ustedes y hasta el día que hacen el plan de acción, ellos les dicen, pero eso sí tenemos, mañana está en su oficina. Eso siempre les va a pasar. Entonces, siempre es bueno hacer una reunión posterior a la auditoría para indicar todo el resumen de la auditoría. Incluso hay empresas, cuando ya ustedes hacen en empresas grandes, en bloques o en proyectos donde hay bastante personal, ahí saben solicitar que hagan mediante presentación a todos los ejecutivos los resultados de la auditoría. Entonces, esto es algo informal, como les comenté, no es necesario documentarlo para el MAE, pero siempre es necesario. Bueno, entonces, aquí nos quedamos en costos del plan de acción. Ya, entonces, bueno, vemos aquí 300, separar los residuos peligrosos de los comunes, no les va a costar nada adicional. Etiquetar los residuos peligrosos, unos $30 o unos $50. Es una estación de servicio, entonces no es que tienen un montón de desechos peligrosos.
Y entregar un gestor, esto sí ya les va a tocar hacer una cotización dependiendo de la cantidad que tengan, pero yo le voy a poner unos $500. Ellos van a tener que entregar, es una estación de servicio, van a tener que entregar lodos de hidrocarburos de las trampas de grasa, wipes contaminados con hidrocarburos, EPP contaminado con hidrocarburos, todo eso van a tener que entregar un gestor. Entonces, así es como se hace un plan de acción. Y si ven, todo esto es de una sola actividad. Ya. Vamos a ver, los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados. Bueno, para estas sería las mismas actividades. Ya. Bueno, entonces así es como se hace un plan de acción. Nos toca ir analizando actividad por actividad que se debe cumplir. Esto de los indicadores es súper importante y así se hace no solo para planes de acción, sino para los indicadores del plan de manejo ambiental. Y esto sí es una observación muy común, que no se hace un indicador, solo se ponen palabras y en realidad hay que poner una fórmula que nos dé un valor matemático que nos indique el grado del cumplimiento de una actividad. Ingeniera, disculpe una pregunta. Ajá. Para el caso de costos, antes de enviar el plan de acción a revisión del MAE, ya deben estar los costos como ya bien analizados, me imagino, ¿verdad? Porque si se pone más o menos, tal vez hace alguna observación posterior, algo así mencionaba en cronogramas valorados una clase anterior, que si no, que si el presupuesto no cumplía, hubo un problema en la empresa o algo así similar mencionó. Sí, bueno, cuando se entrega la auditoría, nosotros ya tenemos que entregar con costos. Lo que yo les comentaba del cronograma valorado que se paga una póliza es del plan de manejo ambiental, no de planes de acción. Pero estos valores a veces tienen problemas con las empresas que son públicas, porque ellos van a tener que generar un rubro, por ejemplo, Petroecuador. Petroecuador va a tener un costo del plan de acción y ellos van a tener que generar un rubro para solicitar el cumplimiento del plan de acción. Entonces, estos problemas que ustedes pueden tener por costos del plan de acción, más es con el cliente, digámoslo de esa manera, que con el MAE, porque el MAE no hace nada con este valor. Lo único que, o sea, con lo que se mete el MAE es con el cronograma valorado, pero del plan de manejo ambiental, no de este plan de acción. Esto Ok. únicamente es con la empresa. Ujú. Listo, gracias. Ya, bien, ahí ve que- Bueno, entonces así es como se hace un plan de acción. Vamos a hacer Inge, otro buenas ejemplo. noches. Una pregunta. Bueno, Inge, una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, estas 4 medidas, actividades que usted acaba de explicarnos y proponer es solamente para una no conformidad. En el caso de que se repitieran o llevaran a las mismas actividades, ¿se puede solamente referenciar en el plan de acción? sí, o sea, por ejemplo, a ver, verán aquí. Sí se puede, si es que usted dice si se repiten actividades del plan de acción, ¿no es cierto? Verán, por ejemplo, aquí. Aquí ellos también incumplen ese artículo y también incumplen otros artículos que son similares, que sí se podrían solventar con este plan de acción. Entonces aquí lo que se hace es, voy a poner así. No, esperen un ratito para explicarles esto. Ya, ustedes podrían redactarlo de esta manera. Entonces, para que
se entregue los productos químicos peligrosos, tuvimos que poner todas estas actividades, ¿no es cierto? Pero esto ya va a abarcar algunas otras no conformidades de acá, por ejemplo esta. Dice, los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente ni en una misma área. Entonces aquí sería también, es una no conformidad porque estamos auditando otro artículo. Aquí en medida le pondrían medida, la medida del plan de acción número 1 solventa el incumplimiento de esta actividad. Entonces, porque ya no, o sea, para no volver a repetir una misma actividad, porque con esto ya solventaría esta no conformidad. Entonces ahí le podrían redactar de esta manera. A ver. Hay otra pregunta. Dice, si todas las no conformidades mayores y menores van con acciones correctivas en el plan de acción, ¿ya no irían otras medidas para las no conformidades en el plan de manejo ambiental? Ya. O sea, en el plan de manejo ambiental, nosotros lo que hacemos es poner de manera general esto que nosotros le damos 3 meses para que cumpla. Por ejemplo, dice entregar un gestor autorizado que coprocese los residuos. Le damos 3 meses. Pero nosotros le cambiamos esto a una medida general. Por ejemplo, será entregar mínimo una vez al año los residuos a un gestor. Entonces, así se lo pasa al plan de manejo ambiental, las actividades del plan de acción. Y si se vuelve a repetir, ya no tendríamos que volver a poner la misma actividad en el plan de acción. O sea, todo esto ya tendríamos que analizarlo. Por ejemplo, esta, como ya se está solventando aquí arriba, ya aquí pondríamos no aplican, no aplican, no aplican, y ya no volveríamos a poner la actividad en el plan de acción anterior. Pero bueno, igual vamos a hacer ejercicios y les voy a indicar cómo se van poniendo todas estas actividades en el plan de manejo ambiental. Ya. Bueno, entonces así es como se hace un plan de manejo ambiental. Ahora vamos a continuar con la presentación, pero el día de mañana vamos a hacer una actividad en la que ustedes hacen un plan de acción para 2 no conformidades, una mayor y una menor de las que hicieron el día de ahora. Entonces, por favor, sigan guardando esas no conformidades para las siguientes tareas. Ya, a ver. Ya. Bueno, voy a hacer un ejemplo para que quede esto claro de esta otra que también les indiqué aquí. Dice, la empresa no cuenta con cubeto en su sitio de almacenamiento de combustibles. Entonces vamos a ver qué plan de acción podemos ponerle a esta actividad. Les voy a poner aquí. Ya. El artículo igual nos tocaría copiarlo y pegarlo tal y como estaba descrito antes. Dice, la empresa no cuenta con cubeto en su sitio de almacenamiento de combustibles. Ya, en la medida va a ser almacenar los combustibles. De acuerdo a lo establecido en tal norma. En el RAO. Ya. Entonces, igual aquí, para este caso, también tenemos varias actividades, no tantas como para los residuos peligrosos, pero sí vamos a tener algunas. La primera va a ser construir un cubeto
un cubeto del 110% de la capacidad del tanque mayor. Ya, la segunda va a ser, la primera construir el cubeto. La segunda actividad, va a ser, también tienen que etiquetar de acuerdo a la norma INE. Correspondiente. Ya. Entonces, en este caso, solamente tendrían que hacer las dos actividades. Construir el cubeto, ya, y etiquetar de acuerdo a la norma INE. Entonces, el cubeto, el medio de verificación va a ser registro fotográfico y los planos para poder ver planos de construcción y para poder ver y hay unas y ficha técnica de los tanques. Entonces, con eso ustedes pueden verificar si el plano tiene el, perdón, si el cubeto tiene el 110% de 110% del volumen del tanque mayor, porque ustedes necesitan la ficha técnica del tanque para poder verificar esto del 110%. En el indicador va a ser actividad, como es de construir un cubeto, igual sería actividad ejecutada sobre actividad requerida. En cuanto a la etiqueta, van a ser tanques etiquetados sobre el total de tanques. Ya, aquí en los dos casos sería el administrador. Y como ya es una obra civil, sí le pueden poner 2 meses. La construcción del tanque pueden ponerle unos $500 y las etiquetas unos $100. Ya, entonces así es como se van haciendo las medidas. Ya, en este caso podrían incluso ser más específicos, porque si es que no había cubeto para almacenar el combustible, estaba sobre superficie no impermeable, entonces ahí podrían ustedes solicitar monitoreos del suelo también. Porque si no hubo un tanque para almacenar combustibles y el combustible, o sea, los tanques, perdón, si no había un cubeto para almacenar los tanques y los tanques estaban sobre la superficie, de ley hubo derrames, liqueos, entonces también necesitan monitoreos de suelo del área donde se ha venido almacenando el combustible. Ya. Y esto es súper, aunque parezca que es exagerado, pero es sumamente importante. Yo les voy a contar un caso en la ciudad de Quito de unas 2 estaciones de servicio que estaban cerca de un edificio. Y el edificio empezó a sacar combustible del subsuelo. Tenía unas bombas para sacar agua del subsuelo y empezó a sacar combustible. Entonces, este es un edificio que se llama Beiro y está ubicado más o menos por donde es la Alianza Francesa. No sé si las personas que viven en Quito conocen. Entonces, bueno, este caso pasó hace más o menos unos 3, 4 años. Entonces, empezó a sacar combustible y no sabían cuál de estas 2 estaciones de servicio había generado contaminación. Entonces, ahí vieron que una de las estaciones, 10 años atrás de lo que pasó eso, no tenía cubeto. Entonces, esta estación de servicio fue la responsable únicamente por no tener cubeto, porque esa era la única evidencia que tenían de que una de las estaciones fue la que contaminó.
O sea, sí pudieron ver cuál fue. Porque la otra sí tenía cubeto y tenía informes de hermeticidad de los tanques y otras actividades. Entonces, por eso es que yo les doy este ejemplo para que vean que cuando hay almacenamiento de combustible y no hay cubeto, es súper importante hacer monitoreos del suelo del área donde se ha almacenado combustible. Otra cosa también es que en el caso que yo les di en el ejemplo, para que hayan sacado agua con combustible de los subsuelos, significa que ya los acuíferos de todo el sector estaban contaminados con hidrocarburos. Entonces la contaminación que se generó ahí, o sea, tal vez ya es incluso imposible remediar todo el agua que está fluyendo a debajo de ese sitio. Entonces, esto les indico para que vean la gravedad del asunto. Ya, bueno. Dice, hay una pregunta que dice, Inge, si existió un accidente donde se hayan perdido documentos o registros y no se puedan recuperar, ¿cómo se accionarían en ese caso, sabiendo que esos documentos generan una no conformidad? Bueno, ustedes como auditores, lo único que pueden hacer es informar eso al MAE y poner todo como no conformidad. O sea, porque no tienen evidencias de que se haya solventado de alguna manera esas no conformidades. Pero, o sea, sí es importante que también comuniquen eso al MAE y llegar a un acuerdo con las personas de la empresa para ver cómo ellos pueden recuperar esa información que perdieron. Pero si es que a ustedes no les dan documentos, porque el MAE tampoco les va a hacer pasar, o sea, si ustedes ponen como que la persona de la empresa me dice tal cosa y que se le han perdido los documentos y los solventan de esa manera, el MAE no les va a solventar. Entonces, con el dolor del alma les toca ponerles no conformidades. Y otra cosa también es que podrían tal vez recomendarles a la gente de la empresa que solicite plazos. O sea, ellos podrían solicitar plazos al Ministerio del Ambiente mediante oficio, indicándole el accidente que sucedió y los medios de verificación y solicitarles plazo para volver no sé, digamos, a recuperar esa información. Siempre va a haber algún respaldo. Por ejemplo, en temas a ver, un ejemplo sería en temas de monitoreos. Si ellos no tienen, si se les perdió los documentos, los laboratorios van a tener esos documentos en su archivo. Entonces, ellos van a poder recuperar la información, pero tienen que solicitar mediante oficio plazos para recabar toda esa información. Ya. Bueno, entonces en este caso de estos monitoreos del suelo que se pide cuando no hay cubetos, el medio de verificación de los monitoreos va a ser el informes de laboratorio, acreditado por el SAE. Esto sí siempre tienen que poner porque cuando no ponen esto, les observan. Acreditado por el SAE. Ya, el indicador. En cuanto a monitoreos, por lo general se pone límites sobre... no, perdón. Parámetros sobre los límites permisibles. Sobre el total de parámetros. Ya, entonces, si es que se analizan 10 parámetros y se cumplen 5, ahí nos daba el 50% del cumplimiento. Entonces aquí sería el administrador y el laboratorio. Ya, el plazo
Aquí sí se demoran un poquito hasta hacer los monitoreos y que les entreguen, más o menos unos 3 meses. Y los costos, igual podemos ponerle unos $800. Ya, entonces así, este es un ejemplo de otro plan de acción. Ya. Vamos a ver el último. Este era de desechos. Ya. Esta no conformidad que pusimos aquí era que no se ha presentado auditorías ambientales en el periodo requerido. Entonces, este es más sencillo, este de auditorías ambientales. Aquí no va a haber varias medidas, sino una sola, que es hacer la auditoría ambiental. Entonces, la medida va a ser, si es que la no conformidad es de esta auditoría que no presentaron en el tiempo que era, entonces la medida sería presentar la auditoría ambiental al Ministerio del Ambiente. Ya, las actividades va a ser la misma. El medio de verificación en este caso sería el oficio de recepción de la auditoría por parte del MAE. El indicador va a ser igual a actividad ejecutada sobre la requerida. Aquí va a ser el administrador, el responsable y también un consultor ambiental calificado. El plazo, como ustedes ya están haciendo, le pueden poner un mes. Y el costo, pueden ponerle que no aplica, porque ya están, no tienen que hacer ningún costo adicional al que ustedes al que ya hicieron. Entonces así se puede poner una medida para esto de la presentación de las auditorías. Entonces ahí tienen, entonces ya tienen algunos ejemplos de cómo se hacen estos planes de acción. Ya hay empresas que tienen varias no conformidades. Igual, ustedes ya en el transcurso el día de mañana vamos a hacer ejercicios de planes de acción, como les comenté, con las no conformidades que ustedes levantaron. Entonces ahí van a empezar a tener más preguntas acerca de indicadores, acerca de las actividades correctivas que nomás se debe poner. Traten de ver no conformidades de temas de remediación o cosas que no hayamos visto ahora para que puedan hacer preguntas y queden todas sus dudas solventadas. Traten de hacer también no conformidades de planes de relaciones comunitarias, que a veces hay inconvenientes y también son temas bien sensibles que son difíciles de tratar, el tema de relaciones comunitarias. Entonces, entre sus ejemplos, entre sus no conformidades que hicieron ahora, traten de poner esas actividades para mañana solventar todas las dudas que vayan saliendo. A ver, hay una pregunta. Ya, dice, para la actividad hacemos 2, 2, 2 o como indica en la plataforma. Háganlo como hicimos ahora, para que no se compliquen, porque si no serían 5, igual ustedes tienen una más, tienen 6 ahora. Entonces, háganlo, la actividad para el día de mañana, háganlo tal y como lo hicimos ahora, únicamente pónganlo en el formato de los informes que toca presentarlos como deber y nada más. Ya. Bueno, veamos en estos
5 minutos que tenemos. Vamos a avanzar un poquito en la presentación. Ya, pero no más bien para empezar con este tema de informe de la auditoría, lo que pueden hacer en estos 5 minutos que nos falta, por favor, descárguense aquí. Vamos a continuar con el informe de la auditoría. Entonces, en el aula virtual, a ver, ahorita les comparto la pantalla. A ver, ingresen por favor al aula virtual. Ya, en el aula virtual, por favor, hay una carpeta que dice, aquí estamos, sí ven el aula virtual. Aquí hay una carpeta que dice material adicional. Aquí por favor hagan clic. Y van a descargarse este documento que dice AC Parques Solares. Entonces, por favor, este es un informe de auditoría ambiental. Esto es lo que se hace en la postauditoría. Entonces, por favor, para el de mañana, ténganlo descargado, que vamos a trabajar con este documento y vamos a revisar un poco toda la información que tiene. Entonces, eso sería todo. ¿Tienen alguna consulta? Ya. Hay una pregunta que dice, entonces, para mañana realizamos también el plan de acción de las no conformidades que hicimos hoy. No, mañana vamos a realizarlo. Entonces, solo para mañana la actividad que hicieron ahora tienen que pasarlo al formato de informe de cumplimiento de los deberes que ya han hecho y nada más. Y el día de mañana vemos este ejercicio que les comenté del plan de acción, porque no van a ser de todas para mañana, solo de algunas. Ahí van a surgir algunas dudas y las solventamos en la clase. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Dice, ingeniera, para el caso de no conformidad por no presentación de documentos, ¿cuál sería una medida? Sería la presentación de documentos o sea, por ejemplo, si no han hecho monitoreos, ustedes no pueden solicitarle que presente monitoreos atrasados. Entonces, la medida sería presentar el informe de monitoreo para el siguiente periodo. Esa sería la única medida que ustedes pueden solicitarle al regulado. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Gaby. Hasta mañana, muchas gracias. Mañana.